Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles en nombre de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas y de nuestro socio Bol Consulting Group. Les damos la bienvenida al webinar Liderando las Finanzas y las Emociones en los Negocios. Al final de la charla tendremos un espacio para responder sus preguntas. Las pueden ir realizando a través del chat. Tengo el agrado de presentarles a Antonio Pazmiño, cofundador y director de Bol Consulting Group, consultor con más de 10 años de experiencia en finanzas y mercado de valores. Gracias, Antonio, por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Hola. y gracias a todos por su tiempo. Hoy día sí quisiera que las preguntas vengan antes. Es un tema nuevo e interesante. Vamos a hacer un formato un poco diferente a lo acostumbrado. No sé si hay alguien aquí que ha estado en nuestros webinars antes. Y lo va a ir cruzando con más información adicional a este formato de unas 17 preguntas que tenemos preparadas para llevar a cabo esta temática, que resultó de una conversación con una psicóloga en torno a esta parte de finanzas y cómo realmente, aunque no parezca, aunque no es intuitivo, sigue involucrando el tema de emociones, sigue involucrando por ende el tema del liderazgo también. Al final, el liderazgo es controlar y manejar las emociones, aparte de influir en las personas. Entonces, me permiten en los 30 segundos comerciales. En Bold ya tenemos, vamos para 8 o 9 años, ayudando a compañías y a dueños de negocios a actuar en grande. Es decir, a transformar la industria en la que están o la compañía, inspirar a otros a hacerlo y que la compañía perdure en el tiempo. Parte importante de eso justamente es todo lo que tiene que ver con el tema financiero. Ayudamos a que vendan más las compañías y al mismo tiempo que esas ventas sean más rentables. Pero más allá del Excel, y esa es un poco la idea de esta charla, hay una práctica de planificación financiera, hay una práctica de control de esa planificación, hay una práctica, porque al final es práctica, de tomar decisiones financieras de manera acertada. Ahora, hay que comenzar siendo humilde y entendiendo que no podemos tener razón, o que es difícil que tengamos razón, y en lo máximo que podemos esperar es ser coherentes en los supuestos que estamos haciendo. Y muchas de las preguntas que vienen adelante y el cuestionamiento alrededor de eso viene en función de eso. Entonces, como les decía, esta charla va en función de ciertas preguntas que tuvimos en un conversatorio, y lo que buscamos hacer ahorita es compartir esas reflexiones que hicimos. Por favor, cualquier duda que tengan, o si quieren complementar la pregunta o hacerla una más difícil, encantado. La idea es que alrededor de esto vengan esas dudas más técnicas financieras, que las podemos responder si las preguntan también, más de práctica, de gestión financiera, de planificación especialmente financiera y de toma de decisiones financieras. Entonces, una primera pregunta es, ¿qué tiene que ver el comportamiento humano con las finanzas, y las finanzas es solo el Excel? Realmente tiene bastante que ver cuando ya entramos a un tema de planificación financiera, porque incluso la expectativa positiva o negativa de quien genera el plan financiero influye en los números. Y hemos visto ya en sesiones de directorio donde está el gerente de producción, por ejemplo, y está él pensando en restricciones de producción y en escasez de productos de materia prima, pero por otro lado el gerente general está pensando en no pienses en chiquito, vamos más adelante, vamos más grande. Está por otro lado el comercial, que no solo quiere más ventas, sino que también quiere otros productos nuevos e innovadores. Y está por otro lado el gerente financiero, que está viendo de dónde saca los fondos para hacer todo lo que todo el mundo quiere. Entonces, el comportamiento humano dentro de la planificación financiera especialmente tiene bastante que ver. Todo lo que vamos a hablar también está basado en esta economía conductual, que es una nueva tendencia en el estudio de economía que afecta las decisiones financieras. ¿A qué vamos con esto? Y se lo encuentra como behavioral economics o economía del comportamiento, que todos los supuestos y que todos hemos visto en un momento de oferta, de demanda, precio, la curva de la demanda, la curva de la oferta, el equilibrio del mercado, todo detrás de esos modelos, así como de los modelos en Excel
que sus gerentes financieros o sus gerentes de producción están presentando mes a mes y semana a semana, así como estos modelos parten de supuestos de perfección, de personas racionales, completamente racionales, y que no tienen sentimientos, así como estos modelos económicos tradicionales parten de esos supuestos de perfección, muchas veces las finanzas pecan de partir de esos mismos supuestos perfectos. Entonces hay que ser humilde, primero, y entender que a lo máximo que podemos aspirar es a ser coherente con los supuestos y tener la suficiente humildad, valga la redundancia, para que cuestionemos esos supuestos al momento de enfrentarlos con la realidad. Entonces, ¿qué tiene que ver el comportamiento humano con las finanzas? Un montón, porque nosotros somos los que estamos haciendo en ese momento esa planificación. Las finanzas no son frías, va a depender de las expectativas de cada una de las personas que estén involucradas en la planificación y el control de esa planificación financiera. No sé si hay alguna duda, me encantaría abrir el micrófono a este tipo de situaciones, porque como les dije, esta charla más que técnica es de la práctica de hacer finanzas en el día a día. Si alguien se anima a conversar, si es que en un momento, o escribirlo, alguna situación o una pregunta que hayan tenido en estas sesiones de planificación financiera, donde tal vez su gerente financiero o su contador no los entiende, o tienen una visión diferente con la gerencia comercial, es ahí donde este comportamiento humano tiene que ver con las finanzas y los supuestos. Si no, sigo avanzando con las preguntas y vamos complementando esto con otra información. Entonces, como les decía, cómo el estado de ánimo sí afecta a la realidad de los números en las finanzas. ¿A qué nos referimos con esto? Es una pregunta muy específica en el siguiente sentido. Sí puede pasar que el ánimo, incluso del gerente general, quien es el líder máximo de la compañía a nivel operativo, afecte la predisposición de quien hace los números, el financiero, el contador, el de operaciones, y que indisponga o predisponga positivo o negativamente a esta persona. Entonces, el ánimo que trae la persona que está haciendo los números, es importante incluso considerarlo. Si tú estás sentado en una mesa de directorio de gerente y estás recibiendo información de planificación financiera, no puedes dar por hecho que está bien. Realmente lo mejor que puedes hacer como gerente general es cuestionar esos números. Pero ahí viene algo clave. Tienes que tomar en cuenta el estado de ánimo, la relación que tienes con esa persona, qué expectativas sabes que tiene, cuál es la mentalidad que tiene esa persona, porque como líder tienes que entender claro estas emociones y cómo eso puede afectar. Entonces, si tú sabes que es contador, que normalmente, o muy financiero, que normalmente es por naturaleza pesimista y conservador, si puedes, estás en el deber como gerente general, que normalmente eres más positivo y visionario, tienes el deber de cuestionar esas cifras que están trayendo, pero no simplemente emitir un criterio, esto está bien o está mal, o estás equivocado, estás loco. Muchas veces no al contador, porque yo veo otra mercado que tú no estás viendo. Entonces, si entras a esa discusión poco práctica, lo que vas a cambiar son los ánimos, y no solo eso. Al momento en que entras a discutir de manera personal, no estás tomando en cuenta el estado de ánimo de otra persona, simplemente no es productivo. Algo importante en este ejercicio de cuestionamiento es permitir o dar a entender que se puede permitir ajustes, por no decir errores, o aclaraciones a la proyección. Y no solo eso, y vamos a entrar en detalle, un poco más detalle en ese sentido, es que el estado de ánimo de la persona con quien estás conversando puede cambiar en un segundo. Entonces, ¿cuál puede ser una siguiente pregunta? ¿Importa qué tan bueno sea el modelo o de qué tan bien se transmite y comunique? Algo súper importante, hemos visto muchas veces que hay modelos financieros que en inspección en detalle son en fondo correctos. No hay un error matemático, no hay un error aritmético, no hay un error de coherencia, pero cuando hay personalidades muy diferentes dentro de la mesa que toma las decisiones, porque debería ser una mesa de un directorio o un conjunto de personas que tomen la decisión,
cuando hay esta imposición de personalidades que normalmente pasa, mucho influye qué transmites y cómo lo comunicas. Entonces, si estás del lado de quien está armando el modelo financiero y tratando de contar una historia, tienes que contar una historia. No es cuestión de presentar el Excel y decir, aquí está. Lo hemos visto bastantes veces, donde un buen análisis se pierde de vista en una sábana de Excel. Entonces, desde el punto de vista del gerente financiero, quien haga las veces de donde te matas, porque te matas y te amaneces haciendo una sábana de Excel, un modelo de Excel para ver todas las posibilidades, todo el detalle, entrar en detalle, pero pierdes de vista el bosque y cuando vas a la oficina a comunicar el análisis, te pierdes en el detalle, se va mucho en el hilo hasta el fondo y no en el impacto, en la decisión, en que realmente es el objetivo que el gerente general toma una decisión y te pierdes en ese detalle, estás fallando gravemente, estás haciendo infructuoso tu trabajo y tu habilidad por no complementar esa habilidad técnica con una habilidad de comunicación. Entonces, en esta pregunta tiene esa respuesta de un lado, desde el punto de vista que me está exponiendo el modelo financiero, el análisis financiero. Y del otro lado, como gerente general o como líder de la compañía, tienes la otra respuesta, donde es, o la otra consideración, donde tienes que considerar la diferente estado de ánimo y personalidad de la persona que está entregando esa información. Por naturaleza, normalmente, y tal vez peque de generalizar, el gerente general tiene una visión que cumplir, tiene un sueño, por eso está sentado donde está sentado, tiene algo que quiere construir. Y muchas veces quien hace los números, que está con algo más frío, que ve tal vez unos malos resultados un mes, tiene más pesimismo o conservadurismo. Y eso, como líder de esa reunión y como quien tiene que tomar la decisión, tienes que tomarlo en cuenta y aceptarlo y trabajar con eso al momento de tomar una decisión. Para poner un ejemplo, que tal vez lo repitamos más adelante. Y lo hemos visto, en una reunión, y es impresionante, y ahí tal vez ejemplifico la diferencia de personalidad que se da muchas veces. Pero vamos a suponer que una compañía está planificando, hace un control de presupuesto y ese mes, o esos 2 meses, o el trimestre sale en pérdida. Para el analista financiero es un Excel, si lo toma así, lo hemos visto, hace los números, le cuadran los números, tiene sentido, todo tiene una explicación de que el margen cayó, las ventas fueron menores, por ende los gastos fijos no se cubrieron, el inventario brotó más lento, por eso tampoco hay plata, el banco sí nos prestó la plata, pero nos está cargando los intereses, todo tiene sentido, la historia está clara y no hay problema, el resultado de todo eso es que salimos en pérdida este trimestre. Está bien, mis números cuadran. Va a la reunión a decir exactamente lo mismo y hay una reacción emocional de gente que dice, estás loco, yo no estoy perdiendo, si yo acabo de vender el doble de lo que vendí el último trimestre, ¿cómo me puedes decir tú que estoy perdiendo? No tiene sentido, me estás robando. Me estás robando, me estás robando, me estás robando. Entonces, es entender que en ese ejemplo, como gerente financiero o quien tiene los números, tiene que saber comunicar y ser sensible al momento de comunicar y transmitir una idea. Y del otro lado, el gerente general tiene que no impedir esa comunicación. Tal vez lo vemos en las siguientes preguntas, pero muchas veces las reacciones de la gerencia, del liderazgo, de quien depende el trabajo de quien está haciendo los números, es tan fuerte y emocional que impide, y esto, ojo, si les está pasando, les ha pasado, es importante, si tienes una reacción muy fuerte a malas noticias, lo que va a pasar es que no te las van a dar. Y eso es culpa de los dos, tanto de quien comunica la noticia como de quien la recibe. Porque quien tiene la responsabilidad de tomar la decisión y la responsabilidad última de que la compañía dé resultados es el gerente general. Y si produces que por temor a una repelada, por temor a perder el puesto, las personas que deberían darte la información honestamente, de manera correcta, no lo están haciendo, porque temen a la reacción, el que está creando el problema, el que no está siendo productivo eres tú, como gerente general. Entonces sí es importante, es tanto el modelo que tiene que estar bien, tiene que ser coherente, como la comunicación. Es decir, es importante la forma y el fondo. Entonces, al momento de cuestionar, y también en ese mismo sentido, o con la misma lógica, al momento de cuestionar, y cuando le cuestionan a alguien un modelo financiero, porque obviamente hay un esfuerzo detrás de hacer ese modelo financiero,
tiendes a sentirte incómodo porque tiendes a hacerlo personal, y eso es importante también. Otra vez, sigue siendo el líder de esa reunión quien tiene la responsabilidad de poner un tono donde el objetivo de esa reunión sea llegar lo más cerca a la verdad objetiva y no a imponer tu razón o a poner una duda innecesaria. Entonces, si es que el líder de esa reunión, trimestral, mensual, lo que fuera, de las personas que toman decisión o ayudan a tomar la decisión, no pone primero un tono, no anticipa que puede haber una discusión abierta, una discusión donde los errores pueden ocurrir siempre cuando estén justificados o hay una corrección enseguida. Si no hay ese tono previo, puede estar hablando de mundos diferentes o desde mundos diferentes o perspectivas diferentes y no hay una comunicación correcta. Entonces, es ahí donde el cuestionamiento, en el contexto de esta pregunta 4, que complica la comunicación, es porque se lo hace personal. Tú te equivocaste al hacer el modelo. Obviamente, si se equivoca 3 veces en lo mismo, hay un problema y hay que considerar otras opciones, pero si hay un error lógico en función de una consideración o un supuesto que probablemente el contador no tenía o el financiero no tenía en su percepción porque él no está con los clientes, él no está en la planta, en esa reunión puede haber cuestionamientos al modelo y que deben ser dados y recibidos de manera objetiva, pero eso solo se puede hacer si se manejan las expectativas de todos que están en esa mesa otra vez, seteando esa expectativa de aquí vamos a hablar. Objetivamente, no son ataques personales, si hay cosas que corregir, se las corrigen, pero el punto es tratar de llegar a lo más cerca, porque es imposible, lo más cerca a la verdad objetiva de lo que está pasando con la compañía hoy y de lo que puede pasar en el futuro. Entonces, dado todo esto, una pregunta típica es, ¿los números son fríos o normalmente se ven como fríos? Entonces, ¿cómo pueden tus sentimientos involucrarse en una historia? Había un post que se los voy a compartir después, excelente, de un CFO en Estados Unidos que decía, realmente el CFO es un contador de historias. Porque el CFO es el que hace la sábana de Excel y tiene todo el detalle, cada transacción, cada mayor contable. Pero el gerente general obviamente no tiene el tiempo de llevar cada cuenta y de llevar cada transacción. Tiene que uno, y primero y más que nada, confiar en su contador o su financiero. Si hay razones para qué dudar, hay que erradicarlas rápido, hacer como una auditoría o confirmar de alguna forma que no hay un problema, porque eso sí sería un problema. Pero dos, el líder financiero o el gerente, el CFO, cuenta una historia, porque tiene que resumirle al gerente general, a la junta de accionistas, a los proveedores, a los futuros inversionistas, tiene que resumirle lo que ha pasado en el último año, en el último trimestre, y tiene que contar una historia y no entrar en un detalle innecesario, tiene que dar conclusiones en base a realidades de la compañía, en base a conceptos financieros, en base a cómo crear valor en la compañía, pero al final tiene que contar una historia. Y regresando a la primera pregunta, de acuerdo al estado de ánimo de quien esté generando esa conversación, puede cambiar o no cambiar la historia, y de acuerdo al estado de ánimo de quien nos reciba, puede cambiar o no cambiar la historia, porque en toda interacción humana, creo, y lo hemos visto, es más como necesidad práctica, hay detrás de cada conversación o motivaciones o miedos. Y el miedo, y hay que entenderlo, el miedo del contador de dar un número malo o el financiero de dar malas noticias es, me van a votar porque soy el mensajero de malas noticias, y ese es el miedo que habría que evitar que ocurra. Y realmente el miedo del gerente general es fallar en su negocio. Entonces los dos tienen una motivación, un miedo, vamos a hablar ahorita del miedo, y los dos tienen que entender el miedo del otro. Estamos hablando solo ahorita del gerente financiero y gerente general, pero podemos aplicar esa conversación a gerente comercial y gerente de operaciones. Entonces, los sentimientos y el estado de ánimo tienen, cuenta bastante en cómo cuentas la historia y qué historia cuentas. Los financieros buscan aprobación, sí. Eso es parte de lo que estaba mencionando en la respuesta anterior. Como cualquiera que está en una situación de dependencia laboral, siempre tiene detrás en su cabeza, ok, ¿qué tan franco puedo ser? Ok, ¿qué tan franco puedo ser en qué tan mala está la situación? Entonces, los contadores y financieros que
son muy honestos, incluso antes de que se vea un problema grave. Muchas veces tienen problemas al momento de tratar de comunicar y al momento de ser honestos. En nuestra práctica de outsourcing de gerencia financiera, que es lo que hacemos en Volt, realmente la primera reunión le decimos a los clientes, mira, mientras más malas noticias te dé, mientras más discutamos, mientras más veces te diga que no, lo más probable es que estoy haciendo mejor el trabajo. Entonces, si hay esa libertad como outsourcing de gerencia financiera, de esa independencia o cierta independencia, y que idealmente, como les decía hace unas par de preguntas, ustedes mismos provocan en su propio equipo, no solo en el financiero, sino también en el resto del equipo. Porque lo que quieres es, otra vez, que gente que hable de manera franca, honesta y si no, entender por qué no. Sí hay, ya entrando desde el punto de vista de la gerencia general, más que esta dinámica de reportería y demás, hay un tema que los emprendedores hasta cierto punto sí son tomadores de riesgo. Y sí no están locos todos, pero hay un riesgo adicional a lo que el común está dispuesto a correr. Entonces, sí es verdad que el que no arriesga no gana. Y para eso, otra vez, se da en la personalidad del líder que tiene esta visión, que busca arriesgar. Normalmente, y ahí viene la discusión con el financiero, quien maneja números, incluso quien maneja la operación, de no arriesgar. Y en cambio el gerente o líder o quien tiene la visión está buscando todo el tiempo arriesgar, incluso ya lo hizo en el momento que existe la compañía, y esa diferencia también de personalidades tiene que ser tomada en cuenta en las conversaciones. Hemos visto bastantes veces donde la discusión y la comunicación se destruye en el momento en que no hay esta empatía al momento de comunicar con la situación, los incentivos, las motivaciones y los miedos obvios, que si lo ponemos a pensar, son obvios de un lado y del otro. Y el otro extremo, es decir, el que arriesga no gana, es verdad, desde el punto de vista de un negocio, una visión, un emprendedor, pero por otro lado, hay las personas que quieren controlar todo. Ya arriesgó el gerente general o el gerente general que tenía la visión, contrata a un administrador que en cambio quiere controlar absolutamente todo. Entonces, hay esos dos extremos, ¿no? El que arriesga todo y con intuición toma decisiones, y por otro lado hay el que quiere controlar todo. Entonces, ¿cómo trabajas si tienes esta manía o ansia de control? Primero, el por qué no hacerlo, porque te puedes perder en el detalle, perder en el árbol y no ver el bosque, porque es ineficiente buscar controlar, depende del tamaño de la compañía, cada centavo o modelar cada centavo, cuando hay cosas que viendo el 20% que afecta al 80% de los resultados de la compañía, tiene suficiente. Entonces, hay ese extremo, que es lo ideal, es lo que acabas de mencionar, llegar al nivel de detalle que te deje tomar decisiones de alto impacto. Porque para eso hay que hacer un análisis extenso, para eso está el CFO o el gerente financiero que haga el análisis extenso y decida qué es lo que más impacta. Y decidir para el CFO es relativamente sencillo porque puede hacer un análisis de sensibilidad y ver si el 1% de tal o tal costo o gasto o ventas o margen cambia, cómo afecta a la utilidad operativa o cómo afecta a la necesidad de financiamiento. Entonces, sí tiene que haber un punto medio entre ser completamente intuitivo, que es el extremo, entre controlar cada centavo que es innecesario e ineficiente, y tomar decisiones de alto impacto con el 20% de los KPIs que provocan el 80% de los resultados. ¿Qué pasa si no se hace el análisis suficiente? Eres intuitivo. Y hay alguien en la compañía que tiene que serlo, no me malinterpreten, porque no todo es modelable, no todo es analizable, hay riesgos que tomar, pero esos riesgos que estás tomando y que la compañía tiene que tomar para ganar, para innovar, para ser diferente, pueden ser riesgos medidos. Entonces ahí otra vez regresamos al tema de humildad, de aceptar que es difícil que tengamos razón en la proyección de incluso 6 meses de lo que va a pasar en la compañía, o 12 meses, o peor, aún 5 años. Pero lo que sí podemos hacer es ser muy claro en los supuestos que estamos haciendo para alcanzar esos resultados.
Ese es el trabajo que sí debe hacerse bien. Ese es el trabajo donde se puede dar cierta certidumbre y donde el trabajo luego es cuestionar esos supuestos. Entonces, el trabajo de planificación es ser coherente en esos supuestos. El trabajo de control es cuestionar versus la realidad esos supuestos. El control del KPI está bien. Llegamos a la venta, ¿dónde llegamos a la venta? 97, 93% de cumplimiento. Pero ahí viene y se profundiza. ¿Por qué? Así, ¿en qué nos equivocamos? ¿Por qué nos equivocamos en esa planificación? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Fue la ubicación? ¿Fue el precio? ¿Fue la cantidad de vendedores? ¿Asumimos que el vendedor iba a tocar más puertas asumimos que el vendedor iba a tocar más puertas y no las tocó? ¿O el vendedor sí tocó todas las puertas, pero tal vez no pudo cerrarlos? ¿Por qué no pudo cerrarlos? Entonces, detrás de esos KPIs que tienen que existir, o sea, control del presupuesto, que es control de supuestos, debe haber un cuestionamiento sincero y un cuestionamiento profundo que traspase el Excel y llegue a la razón operativa que permita replantear los supuestos si es el caso. Pero replantear los supuestos es difícil porque hay una resistencia a aceptar que estamos equivocados de todos lados, de la gerencia general, del gerente financiero, del gerente comercial, del gerente de operaciones. Entonces, otra vez, regresando a preguntas anteriores, se involucran emociones, se involucran egos, se involucran estados de ánimo, se involucran peleas que no tengan nada que ver con la realidad de la compañía. Entonces, todo eso tiene que, queramos o no, tiene que tomarse en cuenta antes de entrar a la reunión, tiene que leerse durante la reunión y tiene que, como decía en un momento, una recomendación creo que importante de esta charla es, si ustedes son líderes de la compañía, causar ese ámbito, ese ambiente que permita tener conversaciones ácidas. Si no provocamos ese ambiente, vamos a tomar malas decisiones porque no tenemos la información, porque no todo el mundo da su opinión, porque como gerente general tenemos el ego de creer que tenemos razón, pero quien está en la cancha es el gerente de ventas, el gerente de producciones, el gerente financiero que ve todos los números. Entonces sí hay, y digamos que sabemos que no podemos tener razón, pero creemos tanto en la visión que tenemos que a veces nublamos eso. Entonces debemos poder propiciar ese ambiente, creo que repetirlo algunas veces, pero es importante. También lo que pasa como líderes que tenemos una visión que es más divertido vender o innovar en un producto chévere o decir en 10 años vamos a estar conquistando el mundo. La contabilidad de las finanzas, ese back office, esos números son aburridos hasta que te enteras que estás perdiendo plata o que falta plata. Y eso normalmente se da por una falta de planificación y se da muchas veces por la respuesta a las preguntas anteriores. Algo importante, un equilibrio difícil al que llegar, porque especialmente por la diferencia de personalidades, es llegar a un equilibrio entre ventas o comercial y finanzas. Eso es bastante crítico, porque en el momento en que se logra alinear a ventas y marketing con finanzas, estás hablando de estrategia. Y el momento en que logras alinear al equipo que toma decisiones, créanme que puede estar el Excel bien, puede estar el modelo bien, pero por esa desalineación de, repito, estados de ánimo, perspectivas, visiones, incluso valores muchas veces de trabajo, eso ya es más profundo, por esa desalineación, las compañías no crecen como debería estar creciendo. Y en el momento que logras alinear ventas y que esas ventas sean más rentables, estamos en otro lado. Estás hablando de decisiones estratégicas, estás hablando de decisiones de muy alto impacto. Y como les decía, sí, alinear las áreas nos hace más rentables. Alinear las áreas es ser estratégico. Porque al final, realmente, y regresando a esta mesa imaginaria que he mencionado varias veces, donde estás tú como gerente general, el gerente financiero que está exponiendo los números, el gerente comercial que está peleando sus comisiones, el gerente de producción que quiere regresar a la planta y que quiere más plata para el mantenimiento. Entonces, cuando estás en esa mesa, realmente lo que todos deberían estar pensando, o lo que es tu responsabilidad, sigo cayendo en la responsabilidad del líder de esa mesa, es poner en claro que todos están sentados ahí para que la compañía sea rentable. Pero para hacer eso tienes que tomar en cuenta las expectativas, miedos del gerente financiero, que como hemos dicho es más conservador, las expectativas e incentivos de ventas, que es al final vender más,
y las expectativas del gerente de producción, que al final es ser más productivo, producir más, pero al final muchas veces no le importa la rentabilidad o las ventas. Entonces hay que tomar en cuenta esas expectativas e incentivos. Y muchas veces esta desalineación se da desde que no se cuidan que los incentivos estén alineados. Un ejemplo claro que tiene que ver con la pregunta anterior es el incentivo que le das al gerente de ventas o al equipo de ventas. Un tip muy específico y muy claro. Si es que el incentivo del gerente de ventas o del equipo de ventas está en función exclusivamente de los dólares vendidos, de llegar al presupuesto y nada más, muchas veces te va a pasar que el jefe de ventas o el vendedor viene y te pregunta: jefe, el precio está muy caro, tenemos que bajar el precio, hay que llegar a más clientes, por ende me tienes que dar más marketing, tenemos que llegar a otros mercados, hay que entrar con descuento. Siempre va a haber esta discusión de necesitamos bajar el precio porque se intuye que así se vende más, porque su incentivo está amorrado al dólar vendido. Y realmente esa no está alineado al interés de la compañía, que es ser más rentable. Realmente a la compañía, como ente, no le interesa no le interesa vender más, sino al final le interesa ser más rentable. Entonces, una forma de alinear al equipo comercial, al equipo financiero o al equipo comercial a los intereses de la compañía es amarrar los incentivos, no a la cantidad vendida ni a los dólares vendidos, sino al margen de la venta y a la cobranza de esa venta. Entonces, si estás pagando no por cada dólar vendido, sino por cada dólar que deja esa venta, te puedo apostar que el vendedor no te va a venir a pedir descuento. El vendedor lo que va a venir a pedir es: este producto no se vende, y si más bajo y si lo bajo más de precio, no vale mi esfuerzo mi esfuerzo en ventas o tiempo de cobrar y de ir allá, porque me estás pagando poco porque ese producto no deja. En ese momento estás alineado. Y es algo relativamente sencillo. Va a haber compañías donde es más complicado y menos complicado hacerlo, donde donde pueden ver el margen porque es bastante público el margen del negocio, o hay compañías donde no quieres crear el margen y hay que encontrar otras formas de hacerlo, de condicionar el incentivo del vendedor al margen de la compañía o la rentabilidad de la compañía, y más no a solo y exclusivamente el dólar vendido. Algo más profundo todavía es amarrar el incentivo del vendedor a la rentabilidad de la línea según el inventario que tengas. Entonces, no solo a el margen de la venta, sino también a la rotación del inventario. Ahí es más complicado porque toda la compañía tiene que funcionar igual, porque quien compra tiene que comprar bien, quien vende tiene que vender bien, quien comunica tiene que comunicar bien. Entonces no depende solo del vendedor, pero si no es al vendedor, tiene que ser al gerente general o al gerente operativo, amarrarlo a ese KPI. Pero al final es alinear los incentivos. Muchas veces las discusiones vienen por no tomar en cuenta o no diseñar correctamente los incentivos de los ejecutivos de la compañía. Entonces, ¿cómo son estas emociones a la hora de negociar? ¿O qué pasa con las emociones a la hora de negociar? Se tiene que tomar en cuenta, obviamente. Tal vez me siento un poco repetitivo y otra vez tengo que mencionar el estado de ánimo, tengo que mencionar la personalidad, tengo que mencionar historia o peleas fuera de la mesa de decisiones que tienen que tomarse en cuenta al momento de negociar a la interna, de negociar presupuestos, de negociar con proveedores, de negociar con clientes. Incluso al momento de vender, el vendedor normalmente es más positivo, es más empático, pero al momento de vender, la diferencia entre vender un producto o un servicio muchas veces en $500 a venderlo a 1.500 es simplemente que te la creas. Entonces, o vender una idea tiene que ver mucho con las emociones. Y al final esto tiende a caer y tiende a empeorar o mejorar las situaciones de negociación. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que debe tener el equipo para tomar buenas decisiones financieras? Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Sí deberían ser diversos. Está bien que existan diferentes personalidades, porque uno solo no puede tener la razón. Para nosotros el liderar no lo puede hacer una sola persona, es un trabajo en equipo. Liderar es un trabajo en equipo.
Idealmente son diferentes personalidades, diferentes puntos de vista y perspectivas, pero para que no se haga un cuello de botella o para que no se haga, si es que no hay una buena armonía y no hay como decía al principio, un ambiente honesto que lo tiene que proponer el líder de la compañía, hay dos opciones. O se hace un cuello de botella porque todo el mundo está con el ego alzado y quiere tener razón en vez de tratar de llegar a la verdad objetiva, o se hace un dictador del líder y se dice se hace lo que yo digo. Sí, recoge la información y él solo toma la decisión y los otros simplemente se convierten en informantes, y eso al mismo tiempo también causa o desincentiva porque no estás empoderando a estas otras personas, sino que simplemente le estás diciendo qué hacer. Ellos elaboran información, tienen análisis, pero no hay una toma de decisiones, y eso daña en el largo plazo, lo hemos visto, daña en el largo plazo la moral de las personas porque quieren esa independencia o esa autonomía para tomar decisiones. Entonces, ¿qué características tiene que tener el equipo? Tiene que crear ese ambiente de honestidad sin repercusiones, a no ser que haya un error graso, pero sin repercusiones. Tener la humildad de entender que liderar es un trabajo en equipo y no de uno solo, y tener la humildad de saber que es difícil poder planificar y saber qué va a pasar en un año, y a lo máximo que podemos aspirar es a poder plantear los supuestos bien y corregirlos o cuestionarlos. Ahora, dado la novela que hemos vivido a través de los últimos 2 años, me refiero a pandemia, me refiero a paros, pues en 2019 hasta acá ha habido 2 paros, me refiero a euro, me refiero a temas de logística, hay demasiada incertidumbre en todo sentido. Entonces, en este contexto de alta volatilidad, ¿cómo se puede planificar? ¿Cómo puedes hacer una planificación financiera? Lo primero es aceptar la realidad. En pandemia nos pasó bastante que había obviamente situaciones muy, muy difíciles que enfrentar. Y hay esa negación primero a una mala noticia. Es decir, hay que entender que los seres humanos nos negamos a las malas noticias y a los errores que hemos cometido. Y eso hay que trabajarlo y reforzarlo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aceptar la situación, sea mala, que muchas veces lo es, o sea buena. Una vez que aceptas la situación, mientras más rápido la aceptes, mejor, tienes que poder planificar en un peor de los escenarios. Tienes que llegar a tener ese escenario base y poder planificar ese peor de los escenarios. El tercer paso es comunicar y negociar con los shareholders o actores de tu negocio, porque como les decía, esto es un trabajo en equipo, todos estamos aquí en el mismo bote. En la pandemia lo vimos más. Tus proveedores están contigo en el bote, tú estás contigo en el bote de tus clientes, tu equipo está contigo en el bote, entonces todos tenemos que negociar, y pues tienes que poder negociar claramente con cada uno de ellos. Luego de eso, tomar acción. Si luego que ya hiciste, ya aceptaste la realidad, viste esa planificación en el peor escenario que pudiste ver, pudiste negociar en función de ese peor escenario, ahora hay que tomar acciones y construir un buen escenario. Te va a costar el doble, el triple, porque obviamente entendiendo que venimos de una situación de crisis, pero hay que tomar acción. Una vez que negociaste, hay que tomar acción y construir ese escenario positivo. Esas son las oportunidades, famosamente, casi románticamente, pero en la práctica sí es verdad, en las crisis donde se dan las oportunidades, en la crisis donde si aceptas la realidad, cuestionas el modelo de negocio, cuestionas las prácticas que han venido haciendo, se puede haber entrado en una etapa de comodidad, y en ese momento donde tienes que aceptar, crear un escenario, negociar y tomar acciones que corrijan esa planificación. Realmente, como les decía, esta charla, este webinar no es técnico, es más de prácticas que hemos vivido y hemos visto en el ejercicio de planificar, de diagnosticar, planificar y controlar el futuro de varias compañías en varias industrias de varios tamaños. Y quisiera dejarlo con estos puntos relevantes, y si no hay preguntas, que me encantaría tener las situaciones o escribirlo, entiendo que es más delicado, podemos no, me pueden escribir por interno si quieren para contestarlo. Quisiera dejarlo con estos puntos.
que creo que lo he venido repitiendo en toda la charla. No cuestionarse no es malo. La persona que entrega el modelo debe estar dispuesto a recibir comentarios, que al final es lo importante, ya que todos estamos ahí para acercarnos a esta realidad objetiva. Entonces, el permitir que cuestionen nuestro modelo como financiero y el tener la empatía para cuestionar el modelo y el trabajo de alguien más de manera correcta, tal que nos genere verdades, es una habilidad que cuesta desarrollar, es una habilidad que no es técnica, que es una habilidad que es de comunicación, de empatía, de liderazgo, de valores. Y es muy importante al momento de planificar constantemente cuestionar los supuestos que estás haciendo. Dos, no hay negocio sin riesgo. En cualquier decisión que vayas a tomar no puedes estar 100% seguro, pero sí puedes reducir el riesgo creando un modelo en base a información histórica y buscando o la información que confirme, que ratifique o rectifique ese modelo, buscando proxy, es decir, buscando información anexa que pronostique el resultado antes de que se dé para que puedas tomar decisiones. Por ejemplo, en el tema de ventas, en vez de medir, sabes que al final del mes no llegan las ventas, sea un indicador operativo, que deja de ser financiero, pero es importante, un indicador operativo de cuántas llamadas hizo el vendedor, y eso es lo que estás midiendo. Es mejor trabajar con ese indicador que va a predecir el resultado que queremos que trabajar solo con el indicador de resultado una vez que ya se derramó la leche. A eso se le llama leading indicators y lag indicators, o indicadores que lideran o que anteceden el resultado, e indicadores del resultado. Entonces, al momento de controlar el presupuesto, al momento de planificar estás asumiendo riesgos, al momento de tomar una acción de negocio estás asumiendo riesgos, pero al momento de planificar el presupuesto y controlarlo, deberíamos procurar tener esos dos tipos de indicadores. El indicador, la parte financiera normalmente se concentra en indicadores de resultado. ¿Qué pasó? Y como la fuente de información de los reportes financieros es contabilidad, es leche ya derramada, que es útil, pero no te permite tomar acciones preventivas. O no durante el mes, y para los meses siguientes. Entonces debemos complementar en semana a semana esa información financiera con información operativa de indicadores que anticipen esos resultados. Un muy buen ejemplo del que me comentaba, si el vendedor tiene que vender 10, en el modelo financiero o en el modelo operativo del departamento comercial, debería existir las tasas de conversiones que nos digan cuántas llamadas tiene que hacer el vendedor y cuántas citas luego de esas llamadas tiene que tener, y esas citas cuántas ventas tiene que lograr, que es el embudo, para llegar a pronosticar y controlar ese indicador que precede el resultado. Es decir, si es que queremos hacer 10 ventas, tenemos que saber con información histórica que hay una conversión del 10%, por poner un ejemplo. Entonces, si queremos hacer 10 ventas, el vendedor tiene que hacer 100 llamadas. Si va a la mitad del mes y el vendedor ha hecho 25 llamadas en vez de las 50 que tienes que hacer, va a haber un problema eventualmente, y eso es lo que debería corregirse semana a semana. Y por último, como les comentaba, hay que revisar el estilo de liderazgo. ¿Cómo voy a lograr el objetivo? ¿Qué conductas tengo que tener? ¿Qué creencias debe tener yo y nosotros y el equipo? Teniendo en cuenta una alineación adecuada para lograr el objetivo. Al final, lo hemos visto bastante, es contraproducente como líder ponerse emocional al momento de llamar la atención o tratar de corregir al financiero o a alguien operativo o alguien que tiene una personalidad diferente. Porque lo que pasa si hay dos egos muy fuertes es que te cierran el teléfono, o sale la reunión, o se indispone para la siguiente reunión, en vez de tener la mejor disposición para cuestionar y llegar a la verdad objetivo y estar emocionados. El momento que eres muy fuerte con tu estilo de liderazgo, vas a indisponer al resto a que realmente te entreguen información correcta y completa. Entonces, eso es por hoy. Tenemos una pregunta. Andrea, cuéntanos, o no sé si lo quieres escribir. Un gusto y gracias por tu tiempo de día. Hola, ¿cómo está, Antonio? Qué gusto saludarle, Andrea Albarracín, de la empresa Forza Láser. Yo soy directora de operaciones de la empresa. Y pues nada, primero un tema interesantísimo, en realidad me sentí identificada durante toda
la intervención, Qué bueno. literalmente, y pues hay cosas que nosotros sí hemos mapeado y que pues son una realidad para todos, porque al final de cuentas uno amanece con el pie izquierdo, con el pie derecho y eso destina la toma de decisiones del día, literalmente. Entonces, el otro día yo le decía a mi mamá, oye mami, hoy amanecí turuleca, todo me va a salir mal. O sea, yo Ya, siento, y salgo de la casa y me olvido las llaves adentro. Entonces llego a la oficina y me olvido la contraseña del cash. Cosas ya, así, ok. que son reales y que sí pasan, ¿no? Entonces, bueno, o sea, muchísimo, mm, hay que ponerle muchísimo foco en esto que tú nos dices, en el estilo de liderazgo. Tengo la suerte de tener un gerente general y un líder súper bueno que Qué entiende todo bueno. este tema y que es consciente de la salud mental de todos los trabajadores. Pero hay algo con lo que nosotros todavía no aprendemos a lidiar muy bien y es el manejo de la incertidumbre en el equipo. Por ejemplo, en mi equipo, yo tengo a mi cargo 5 personas, Ok. de las cuales tres manejan directamente todo el tema de los números. Entonces ellos están conscientes y o sea, saben absolutamente todo, ¿no es cierto? Ok. Ya tenemos que pagar este préstamo, estamos sobregirados de Mm, una cuenta y nos llega, pues, como tú dices, la persona que hace los pagos tiene que hacer magia para en ese sí. momento pagar, ¿no? Entonces, también de la mano de todo lo que nos has comentado el día de hoy, pues nada, tal vez quisiera un comentario acerca del manejo de la incertidumbre a nivel operativo, porque si bien a nivel de liderazgo es un poquito más fuerte porque sabes y conoces y estás Estás canchero, tomando un ¿no? riesgo. Sobre el Ujú. tema y es tu día a día, pero al nivel operativo ya es un poquito más difícil. Ok, ya, buena pregunta. Lo que pasa muchas veces con los operativos o que están haciendo los números es que da por hecho de que las cosas son o ocurren. Me explico, y solo está viendo lo histórico. ¿Cómo involucras incertidumbre en las personas que están haciendo cifras? O, primero, haciéndolos identificar los supuestos que están haciendo, porque muchas veces eso ocurre, si no están conscientes o no están estructuradamente entendiendo que están haciendo supuestos y el momento que se dan cuenta que son supuestos, ahí ya entra la incertidumbre porque está suponiendo que llega el inventario a tiempo, está suponiendo que el precio no va a subir, está suponiendo que vas a cobrar a tiempo incluso. Entonces, todos esos son supuestos que por agilidad mental los seres humanos los hacemos y los trabajamos, los hacemos rápido, pero el momento en que te haces consciente de que son supuestos, ahí ya entiendes que hay incertidumbre, por un lado a nivel de mentalidad. Por otro, a nivel práctico de quien hace números, dado esos supuestos, hacer escenarios. Ahí aterrizas esa incertidumbre. ¿Qué pasa si la mitad de las cuentas no nos las pagan? ¿Qué pasa si nos pagan todo a tiempo? ¿Qué pasa si el proveedor, y se lo puede modelar, así hace dos escenarios? ¿Qué pasa si cobramos el 80% de lo que tenemos, cuánto plata nos va a faltar? Entonces, gente de tesorería que tiene que hablar con el banco, habla con el banco, abre la línea por si acaso. Y si no nos pagan, cogemos la línea y la tenemos clara. Entonces, hay que tener esa doble respuesta, creo. El tema de tener la mentalidad de que existe incertidumbre, aún así tengamos una relación de dependencia eh, y, cómo aterrizamos esa incertidumbre en números haciendo escenarios y probabilidades. No sé si ahí contesté. Sí, Eh, sí, sí, total, total, o sea, en realidad pues nada, o sea, eso va muy de la mano con las emociones que tenemos cada uno. Entonces, si estamos mal un día y aparte todo nos va mal y hay incertidumbre, pues se convierte en un caos. Pero sí, o sea, total, total. Muchísimas gracias. Listo. Gracias a ti, Andrés. Si no hay otra pregunta, que creo que no hay, creo que con eso sí estamos por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Antonio, por este excelente tema. Si alguien tiene alguna consulta o pregunta que hacer, por favor, puede activar su micrófono.
Marcela Adrián nos dice muchas gracias. Bueno, tiene que irse, excelente tema. Si alguien más, por favor. Si hay preguntas... ¿No? Creo que quedó súper claro. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Gracias a todos por su participación. Antonio está dejando ahí su correo electrónico. Por favor, cualquier consulta lo pueden hacer. Listo. Y muchas gracias, Muchas gracias por a todos. estar con nosotros. Y encantado de verlos la siguiente vez. Pasen bien. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Buenas Chau, chau. noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. gracias. Hasta luego. Chau, chau.